Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la presencia de las integrantes de esta comisión, a la diputada Rocío Aguilar, a la secretaria de esta comisión Mirel Montes y a la diputada Yusara, que está conectada a través también de la plataforma digital. Y también quiero agradecer a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Claudia Murguía, por acompañarnos, al presidente del Grupo Parlamentario de la Bancada Naranja, Gerardo Quirino, muchas gracias por acompañarnos, y en especial les damos la bienvenida a nuestro invitado especial, a Pati Martínez y a René Caro. Bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, esta es la 19ª sesión ordinaria de esta Comisión Legislativa de Gestión Metropolitana, de conformidad con los artículos 26, fracción tercera, 27, fracción sexta, 78, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 23, fracción segunda de su reglamento. Quiero solicitar en este momento a la diputada secretaria de esta comisión, la diputada Mirel Alejandra Montes Agredano, que sea tan amable de tomar lista de asistencia. Muchísimo gusto, presidente, y como lo indica antes, muy buenos días. Probando, pero es que casi no se escucha. Muy buenos días, como lo indica, presidenta. Diputada Priscila Franco Barba. Presente. Diputada Rocío Aguilar Tejada. Diputada Yusara Elizabeth Canales. Diputado José María Martínez. La de la voz, Mirel Montes Agredano, presente. Le informo, diputada presidenta, que nos encontramos 4 diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Muchísimas gracias, diputada Mirel. Una vez verificada la asistencia de integrantes de esta comisión, de conformidad con lo que establece el artículo 100 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se declara quórum legal para sesionar, siendo las 10:24 de este 25 de mayo del año en curso. Y bueno, damos por válidos todos los acuerdos y trabajos que se den y que se realicen en esta misma sesión. Quiero informarles que tenemos justificante de inasistencia del diputado José María Martínez, quien en los términos de los artículos 44, fracción quinta y 45 del reglamento de nuestra ley orgánica, solicitos sean sometidos a consideración para justificar su inasistencia. Pregunto a nuestras integrantes de la comisión si están de acuerdo en aprobar esta justificación de inasistencia. Aprobado. A efecto de desahogar este segundo punto del orden del día, con el fundamento en los artículos 77, fracción 16, 78, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 23, fracción primera de su reglamento, solicito a la diputada Mirel Montes, nuestra secretaria de esta comisión, pueda dar lectura al orden del día. Claro que sí, diputada presidenta. Orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 18ª sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de abril del año 2023. Cuarto, presentación del análisis técnico documental de los diálogos por la movilidad sustentable de la avenida López Mateos. Quinto, asuntos varios. Y sexto, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el orden del día propuesto. Si están a favor de él, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Aprobado. Aprobado por todas y todos. Continuando con el tercer punto del orden del día, se pone a consideración de ustedes la omisión de la lectura del acta de la sesión anterior, que corresponde a la 18ª sesión ordinaria del 27 de abril de 2023, en virtud de que se les hizo llegar con anterioridad, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse la omisión de la lectura. Aprobado. Y ahora les pongo a consideración el contenido de esa acta antes mencionado, y de nueva cuenta les solicito que de ser de su aprobación lo podamos manifestar levantando nuestra mano. A favor, aprobado. También por el coordinador.
Continuando con el cuarto punto del orden del día, me gustaría ceder el uso de la voz en este momento a nuestra y nuestro invitado. Iniciaríamos por Patricia Martínez, titular del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, que conocemos bien como IMEPLAN, y quien nos presentará los resultados del análisis técnico documental de los diálogos por la movilidad sustentable de Avenida López Mateos. Adelante, querida Pati, por favor. Muchas gracias, diputada Priscila, y muchas gracias también por abrir este espacio para que podamos venir a presentar también de una forma un poco más exhaustiva los resultados de estos diálogos por la movilidad sustentable. Y bueno, si me apoyan con la siguiente… comenzando por recordar nada más a manera de contexto, este ejercicio de diálogos por la movilidad sustentable de López Mateos tuvo 5 mecanismos distintos de participativos en los que la gente podía opinar sobre cuál creía que debería ser la solución hacia los problemas de movilidad sobre el corredor López Mateos. Hubo activaciones en los cruceros de semáforos donde se les hacía una breve encuesta, además tuvimos un formulario en línea, también hubo un repositorio donde la gente podía subir propuestas, documentos, cualquier información que creía que pudiera ayudar para el análisis técnico. También se hicieron mesas de diálogo con distintos sectores, con la academia, sociedad civil, con las distintas cámaras, colegios, y hubo una encuesta con representatividad en cada uno de los 3 municipios por donde cruza este corredor: Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. En total, de estos 5 ejercicios participativos, tuvimos 150,000 interacciones, es decir, alguna propuesta de solución, algún comentario que orientaba la solución, pero hubo 150,000. Y nos dimos a la tarea de sistematizar, de revisar cada uno de estos registros y de sistematizar. Y esta tabla es como una tabla resumen de estos 5 ejercicios participativos. Prácticamente identificamos que había 138 temas mencionados de una u de otra manera, pero se concluyeron 138 temas y de ese… Aquí ustedes están viendo los 20 temas que tuvieron más menciones dentro de estas 150,000 interacciones. Como pueden ver, el tema de la regulación de transporte de carga pesada, o sea, lo que decía la gente es que se haga cumplir la ley con los horarios de restricción al transporte de carga. El segundo tema fue la mejora integral del transporte público. Tercero, tener vías alternas a López Mateos. Cuarto, la gestión de los semáforos, esto mejorando los tiempos de la sincronización de los semáforos. 5, planeación y regulación del desarrollo urbano. Sexto, la construcción de un tren o de un BRT. Séptimo, tener horarios escalonados para el ingreso a la escuela y a trabajo. Octavo, la construcción del tren. Noveno, modalidad remota o híbrida en trabajo y escuela, conocido home office. Décimo, carpool. Y bueno, podría seguir leyendo cada una, pero donde ven ustedes, por ejemplo, mejora la infraestructura, en el número 15, lo menciono específicamente porque fue un tema polémico. Segundo piso para automóviles, únicamente 1.97% de las menciones hacían referencia a un segundo piso. Y aprovecho para decir, a veces esas menciones era que solamente la gente ponía segundo piso, pero ni siquiera sabíamos si están a favor o en contra o qué, solo decían segundo piso, ¿no? O ponían una nota de prensa donde referían a pues que alguien había opinado sobre el tema, pero nunca tuvimos un proyecto, ni siquiera conceptual del segundo piso, ninguna propuesta formal, fueron simplemente menciones al tema. Me voy a la siguiente. Hay 3 grandes conclusiones y una es que el problema de López Mateos no es exclusivo de una vialidad, o sea, del corredor que va de la Glorieta Colón hasta Tlajomulco. Realmente es un problema de visión de ciudad que afecta la movilidad de la zona sur de la ciudad. Segundo, es que no hay una solución única
y que por sí misma resuelva todo este problema que tenemos de movilidad en la zona sur, sino que se requiere de un conjunto de acciones. Y tercero, que es necesaria una propuesta integral y colectiva que involucre a distintos niveles de gobierno, a instituciones y a ciudadanos. No todos son obras que pueda hacer el gobierno o sistemas de transporte que puedan mejorar la conectividad en esta zona y los tiempos de traslado, sino que también se requiere de un esfuerzo de las personas para modificar algunos hábitos de traslado. Por ejemplo, uno de los temas muy mencionados fue cómo es importante y valdría mucho la pena regresar al transporte escolar, considerando que en este corredor hay alrededor de 300 planteles educativos de distintos niveles. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, la regulación de transporte de carga pesada fue el tema más relevante para los participantes en el proceso de diálogo. Las personas lo que piden es mayor rigor en el cumplimiento de las normas en materia de movilidad. La propuesta más mencionada en los 3 municipios y de las personas usuarias de todos los modos de movilidad fue justo esta, la de transporte de carga. Y también esta fue la propuesta más mencionada de las personas que viven en o que provienen de Tlajomulco, ¿no? En 50% de ellos hablaron del tema de transporte de carga pesada. La siguiente, por favor. Respecto al tema de mejora integral del sistema de transporte colectivo, que es la segunda mención con más solicitudes, hay hincapié en el transporte de movilidad escolar y por cada 4 propuestas que están tendientes a la mejora o provisión de transporte público en la zona sur, hay solo una solicitud de acciones exclusivas para el auto. Y esto es de resaltar porque es muy contrario a lo que se pensaba de se tiene que generar más infraestructura para que el coche vaya con mayor fluidez. Es lo contrario, o sea, la gente insistió más en necesitamos mejorar nuestras condiciones de transporte público, de cobertura, mejor transporte, ampliar rutas, antes que infraestructura para el auto. Y aquí vienen algunos datos, ¿no? O sea, de lo que nos dijeron las personas en las encuestas en vivienda respecto a este tema es la segunda opción más solicitada en los municipios de Zapopan y Tlajomulco. El 52% de las peticiones de mejora integral al transporte público provienen de personas encuestadas en Tlajomulco de Zúñiga, 27 y 21 corresponden a Zapopan y Guadalajara. La mitad de las personas participantes que piden mejoras al transporte público son usuarias del transporte público. Algunos de los hallazgos en el formulario en línea es que el 78% de las personas que proponen mejora integral al transporte son usuarios del automóvil. Este también es un dato muy relevante. Para los usuarios de transporte público, la construcción de tren, lo dejamos así abierto, porque hay que recordar que no fue una consulta, no hubo ningún proyecto específico a consulta, sino que la gente opinó. Fue la opción más mencionada, con un 12.2% de las peticiones. La siguiente, por favor. Sobre el tema de crear o habilitar vías alternas, sobre esta propuesta, nosotros desde el IMEPLAN lo que hicimos fue revisar todas los trazos que llegaron donde proponían que hubiera una vía alterna, revisamos si estaban en los planes parciales y si estaban en el plan de ordenamiento territorial metropolitano, y en el documento que entregamos de análisis técnico, ahí ustedes pueden ver cuáles sí están dentro de los planes parciales, que son vialidades que ya están proyectadas y que son necesarias, y prácticamente todas están dentro de lo que marcan los planes parciales de estos municipios. El segundo piso para automóviles, como les decía, únicamente fue el 1.97% de las menciones y pues esto representa, este tema representó el 0.5% de las menciones en las encuestas en viviendas, lo cual lo ubica en el número 17 de las propuestas en los 3 municipios. Y de estas, el 66% de las menciones vienen de usuarios del auto particular. En el formulario en línea, el 91% de las menciones sobre esta propuesta las hicieron personas que también usan el automóvil.
sobre reconfigurar y mejorar la gestión de la infraestructura existente dentro de que está dentro de las 20 principales propuestas, que esto tiene que ver con acciones como mejorar la coordinación de los semáforos, la señalización, que estén mejor identificadas los ingresos, las salidas, el mantenimiento de la infraestructura peatonal, ajustes geométricos a la vialidad, que a veces es que no pueden dar de manera fácil alguna vuelta a la derecha y eso va entorpeciendo el tráfico, ¿no? Entonces, de todas estas propuestas con proyectos muy puntuales, de bajo costo y de alto impacto, que son lo que nosotros llamamos las acupunturas urbanas, tendríamos que decir que el 90% de quienes solicitaron la gestión de los semáforos en el formulario en línea son automovilistas y 36% de ellos viven en el municipio de Tlajomulco. Luego 34% en Zapopan y 18% en Guadalajara. En general, lo que nos hizo ver como estas acciones tan puntuales es que no se requiere como de digamos, como de una acción mayor, sino que el cúmulo de pequeñas acciones que van resolviendo cosas aparentemente pues son sencillas en realidad, pueden ayudar en la suma a ir mejorando los tiempos de traslado, la seguridad, tanto para peatones, pues también como para quien va conduciendo y hacer mucho más eficientes sus traslados. Este es uno de los temas también más importantes en los resultados. Después viene el tema de la necesidad de fortalecer la planeación urbana y una visión metropolitana. Aquí también lo que pide la gente es que exista más rigor en el cumplimiento de los instrumentos de planeación vigentes y está asociado al ordenamiento territorial. En el formulario en línea, 85% de quienes plantean acciones relacionadas con el ordenamiento territorial tienen que ver con acercar los servicios a donde vive la gente, pero curiosamente también dicen que haya más oferta laboral donde vivimos, o sea, realmente es lo que está relacionado. Lo que no quiere la gente es perder horas en sus traslados, quiere tener su trabajo cerca o su vivienda cerca de donde está su trabajo. Entonces, esto pues tiene que ver con esta visión de ciudad sobre la que hablábamos antes, de crear una ciudad más cercana, más compacta, de que la gente pueda tener al alcance de distancias razonables los servicios que requiere para el día a día, entre ellos el empleo. La siguiente, por favor. Se destacó mucho el sentido de corresponsabilidad, esto sobre todo lo vimos en las mesas de trabajo, donde sabía que la solución no únicamente viene de las acciones que puede implementar el gobierno, sino también de lo que se puede hacer como horarios escalonados, hacer home office, sobre todo ahora que la pandemia nos permitió idear nuevas formas de trabajar a distancia. Y muy importante, transversalizar la cultura y la educación vial. Está esto en el 7º lugar de las menciones. Y bueno, y este tema porque pues también muchas veces parte de la civilidad, ¿no? De realmente decir, de saber cómo comportarnos en la vialidad, dando prioridad a quienes son más vulnerables en la vía pública y pues bueno, pensando más en que somos un conjunto de personas avanzando sobre una vialidad que soy yo únicamente en mi automóvil, ¿no? A grandes rasgos estos son los resultados que tenemos. Me dan a la siguiente y aquí ya le cedería el uso de la voz al coordinador René Caro, pero prácticamente lo que hicimos fue distribuir todas estas interacciones que hubo en 6 grandes ejes que nos permitieran organizar estos resultados para que el gobierno del estado pudiera diseñar una estrategia de atención a la movilidad de la zona sur. Gracias, Pati. Bueno, inicio agradeciendo a la diputada Priscila. Muchas gracias, Priscila, por la invitación y a las diputadas que conforman la Comisión de Gestión Metropolitana. Muchas gracias por abrir la puerta de
del Congreso para venir a presentarles con mayor nivel de detalle este proceso que seguimos en los meses más recientes y cumpliendo también la instrucción del gobernador Enrique Alfaro, que nos pidió justamente hacer este ejercicio pues en la mayor cantidad de espacios y lugares posibles con la comunidad, dado que, como ya pudieron escuchar, este es un proceso que surgió desde el reconocimiento de una complejidad importante en una vialidad, pero en realidad en la zona sur de la ciudad, y que sería a través de escuchar a las personas que habitan esta zona de la ciudad, que la recorren todos los días, como podríamos construir un plan que verdaderamente respondiera a las necesidades de todas y todos. Así que con mucho gusto estamos acá, Pati Martínez de IMEPLAN y un servidor como parte del gobierno del estado, para presentar el plan. Iniciaría diciéndoles que efectivamente el proceso fue planeado para que a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la secretaria Margarita Sierra, se hiciera todo este proceso bien interesante que ya describió Pati muy bien, donde surgió muchísima información que ya pudieron ver cómo sistematizó el IMEPLAN. Y a partir de esa sistematización de información, de la gran cantidad de información de todos los niveles, desde información pues de personas que no son para nada especialistas en temas urbanos, pero que sí son especialistas en el reconocimiento de su día a día, ¿no? De los traslados que hacen todos los días y las cuestiones a las que se enfrentan en esos traslados, pero también de información de especialistas académicos, de los gremios, de los urbanistas, de los arquitectos, de los ingenieros. Pudimos conformar una gran cantidad de información diversa, pero muy útil para nosotros, para poderla transformar en un plan. Y ese plan inicia entendiendo 6 ejes estratégicos, 6 ejes de acción que ven en pantalla y que, como podrán intuir, están claramente relacionados con estos 20 puntos, 20 temas que fueron los más mencionados, tanto en las menciones que describía Pati, pues muy sencillas en realidad, de muevan una señal o probablemente si cambian una boya o una cuestión de los horarios de las escuelas, hasta, ahí sí, propuestas que surgieron en las mesas técnicas con los especialistas o con los habitantes, con las escuelas, por ejemplo. Pudimos conformar esto. Y los 6 ejes son, en primer lugar, lo relacionado con el transporte público. Como ustedes saben, en esta administración estatal, desde el primer momento, la visión es apostarle al transporte público como una forma más sustentable en la que nos podamos mover todos los que habitamos en el área metropolitana de Guadalajara. Nos complace muchísimo que como resultado de este ejercicio de diálogos, también la ciudadanía haya apostado a esta visión de ciudad que no es a partir del automóvil privado, sino a partir del transporte público, como podríamos resolver los traslados, la movilidad en la ciudad. Así que el primer eje es el transporte público. El segundo eje es lo relacionado con la interconectividad. Sabemos que por las condiciones topográficas del sur de la ciudad, particularmente del sur poniente de la ciudad, en su colindancia con el Bosque de la Primavera, la interconectividad es complicada, ¿no? Tenemos que reconocer que el Bosque de la Primavera, pues lógicamente se debe salvaguardar, proteger, y esto de alguna manera ha afectado la interconectividad en esta zona del sur poniente de la ciudad. Y es un tema que, como ya pudieron ver, también fue un tema muy mencionado en el proceso de diálogo, y precisamente por eso, en lo general, la interconectividad, pero en lo particular, las rutas alternas, es el segundo eje de trabajo de este plan. El tercer eje es lo relacionado a la gestión del tránsito, a la forma en la que se realizan los traslados cotidianos en todos los modos de transporte, y lo que llamó Pati en el IMEPLAN las acupunturas urbanas, cómo esta gestión del tránsito se puede hacer más eficiente a partir no de proyectos ambiciosos y
que requieran demasiado presupuesto, sino al contrario, a partir de pequeñas intervenciones en el espacio urbano que nos permitan con un bajo presupuesto tener un alto impacto. Y este es el ejemplo de lo que mencionaba sobre modificar digamos, la geometría vial, los ingresos, las salidas desde la avenida a las laterales, modificar la señalización, modificar el alumbrado, modificar cuestiones muy puntuales, modificar las boyas, ¿no?, para la entrada y salida, en fin, este tipo de acciones puntuales que sin duda nos pueden traer impactos y que las podemos hacer de una manera muy ágil y muy rápida. Y de hecho, ya lo hablaré un poco más a detalle adelante, ya estamos en ese proceso. El cuarto eje es lo relacionado con la normatividad, ya lo decía Patti, sobre lo relacionado con el transporte de carga, fue el primer tema, de hecho, en número de menciones, lo relacionado con fortalecer a través de los operativos que ya están en marcha a partir del 15 de mayo, fortalecer las restricciones para el transporte de carga en los horarios que marca la normatividad. El quinto eje es lo relacionado a la planeación y el ordenamiento territorial, que ya lo describió Patti, reforzar lo que ya de hecho está contemplado en el POTMET, en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, en el programa, y en los planes parciales de desarrollo urbano en los municipios sobre esta visión policéntrica de ciudad, como está establecido, con centros urbanos que tendrían que consolidarse en su oferta, no solo de áreas de vivienda, sino también de servicios. Ya lo mencionó Patti, sobre la necesidad de acercar los servicios a las zonas de vivienda, de manera que los traslados entre las viviendas y los destinos, los servicios, el empleo, la escuela, el comercio, pues no supongan traslados demasiado largos y que las personas no tengan que invertir más tiempo del necesario en esos traslados. Y finalmente el sexto eje es lo relacionado a la cultura vial, donde claramente está pues prevista esta lógica de la corresponsabilidad, donde, y esto también fue de mucho agrado para nosotros en el resultado del proceso de diálogo, cómo ver que las personas entienden que hay una corresponsabilidad en lo que está sucediendo en López Mateos, pero en el sur de la ciudad en lo general, sobre qué puedo hacer yo para que esto mejore, ¿no? Y básicamente eso es el eje de cultura vial, establecer mecanismos de manera que podamos tener un ejercicio de corresponsabilidad en la forma en la que usamos el espacio urbano, en particular las vialidades. Adelante, por favor. Aquí viene delineado las acciones de cada uno de los ejes, de los 6 ejes que acabo de mencionar. No voy a entrar en demasiado detalle, hay cuestiones que son ya muy técnicas, que probablemente no sea necesario en este momento abundar, pero sí me gustaría describir cuáles son esas acciones en las que están soportadas cada uno de los 6 ejes. En el primer eje de transporte público tenemos 4 acciones. La primera, y es en la que estamos ya a punto de terminar la fase de planeación y proyectos ejecutivos para empezar la implementación, de manera que en noviembre, como nos instruyó el gobernador, pueda ya estar en operación, es la nueva ruta de transporte público en el sur de la ciudad, que no solo es López Mateos, sino también es Avenida Colón, la parte sur de Avenida Colón, la ampliación de Avenida Colón, y Camino Real a Colima, Ramón Corona, en fin, ahora lo explico con un poco más de detalle. El segundo punto es la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico, que también, por un lado, responde a la planeación que ya se tenía en el gobierno del estado, pero que coincide, otra vez muy felizmente, con lo que las personas identificaron como una solución: ampliar o tener una línea de transporte público masivo, y en este caso de tren eléctrico. El tercer tema es uno en el que ya ustedes saben que estamos trabajando, que es la construcción de la línea 4 del tren eléctrico, que va desde la zona de Fray Angélico, en Guadalajara, hasta la zona de Tlajomulco Centro en el sur, en la cabecera municipal de Tlajomulco, y las obras complementarias, que también es algo importante
describir, porque esto también incide en la interconectividad de la zona. Y finalmente, el cuarto proyecto relacionado con el transporte público es el proyecto de Mi Macro en la carretera Chapala. Es un sistema de BRT, autobuses con carril exclusivo, similares a la calzada o al periférico, que estamos también en fase de proyectos ejecutivos para poder implementarlo a la brevedad. Siguiente. Estos son los 4 proyectos que acabo de describir. Como podemos ver ahí en el diagrama, los 4 proyectos son las 4 líneas de color y hay una pues evidencia de cómo lo que necesitamos es dotar de un mejor sistema de transporte público masivo al sur de la ciudad. Y esto, lógicamente, se soluciona a partir de la idea de red, de distintos corredores de transporte público que se articulen entre sí. Y en ese sentido, como pueden ver en ese diagrama, lo que estamos proponiendo son estos 4 proyectos que corren del norte-sur, digamos, pero hay una serie, que son las líneas un poco más delgadas, una serie de rutas alimentadoras que complementan el sistema de transporte público masivo, y esto nos va a dar la posibilidad de que la red se constituya, que funcione como red este sistema, desde López Mateos en la zona poniente hasta Carretera Chapala en la zona más oriente, cercana a Juanacatlán y al Salto. La que sigue, por favor. Estos son ahora los 4 proyectos uno por uno, vamos pasando más rápidamente. Este es el primero de la ruta de transporte público que iniciará operaciones en noviembre. Como les decía, más que una nueva ruta solo en López Mateos, lo que vimos con la Secretaría de Transporte es que hay una relación muy directa entre la estación periférico de la línea 1 del tren eléctrico y el corredor de López Mateos, porque los destinos, los lugares a los que llegan muchas personas que vienen en el tren eléctrico están en López Mateos. Así que lo que necesitamos básicamente es hacer un circuito que una, por un lado, Colón, periférico, ampliación, prolongación Avenida Colón, Camino Real a Colima, con López Mateos a través de Ramón Corona. Y esto es lo que va a empezar a funcionar en noviembre. Esta nueva ruta de transporte público en realidad se compone de varias rutas, 5 rutas que hoy dan el servicio a esta zona de la ciudad, que se van a articular en una sola ruta, que le llamamos Ruta Sur, que correrá del periférico, como ya vieron en la imagen anterior, hacia la zona de San Agustín, pero también hay una Ruta Norte, que es esta que están viendo ahora en pantalla, que va a articular los viajes que inician probablemente en la zona sur, de Avenida López Mateos, pero que tienen destino en la zona ya sea de Zapopan, en la zona de Las Fuentes, o incluso en la zona de Guadalajara, en la zona de la Avenida Américas, de la Glorieta Colón, pero incluso, como pueden ver en el gráfico, esa ruta llega hasta Carretera Tezistán, en la zona norte de Zapopan. Vamos a articular esta ruta sur con esta ruta norte de manera que haya viajes, que los viajes que hoy probablemente las personas tienen que hacer hasta con 2 traslados, con 12 transbordos, o sea, con 3 camiones distintos, que ahora lo puedan hacer con un solo camión, que eso nos parece una mejora sustantiva en la calidad del servicio. Adelante, por favor. Estos son las unidades que se consideran para cada una de las 2 rutas. En la ruta sur serán, y esto también es importante decirlo, serán unidades similares a las de Mi Macro, o sea, unidades articuladas de 18 metros de longitud con capacidad de 140 pasajeros, las rojas que ven a la izquierda, de piso bajo, que esto también es importante, a diferencia de las de Mi Macro, que tienen piso alto, o sea, la plataforma, recordarán, está alta, está a más 1 metro. En este caso son, como se ve en la imagen, plataforma baja, de manera que las personas puedan acceder muy fácilmente desde los parabuses, las paradas que estarán en la banqueta. El autobús correrá por el carril derecho para que se asegure pues, la accesibilidad a las unidades. Los autobuses que ven a la derecha serán los utilizados en la ruta norte, la que correrá hacia Guadalajara y Zapopan. También son de piso bajo, como pueden ver en la fotografía, pero en este caso son unidades de 12 metros, son unidades de las que ya hay muchas en la ciudad.
y lo que haremos es una renovación de flota. Y por supuesto la Secretaría de Planeación de Transporte, está trabajando en la planeación de la ruta, de manera que se mejoren los tiempos de traslado, que se mejoren pues toda la operación de la ruta para que tenga un mejor servicio esta ruta ya articulada entre la sur y la norte. El segundo proyecto es la línea 1 del tren eléctrico, la ampliación de la línea 1 desde la estación actual de Periférico y Avenida Colón hasta Ramón Corona. La siguiente, por favor. Aquí se ve el gráfico, estamos hablando de 9 estaciones nuevas, una que se tendría que construir abajo del periférico. Aquí lo que se está pensando es que el tren eléctrico pase por debajo del periférico, de manera que haya una estación justo en el periférico para que pueda hacerse la conexión con la estación de Mi Macro Periférico que hicimos hace un par de años. Y esa es una de las estaciones, por cierto, que más demanda tienen, obviamente, en la ciudad, tanto esta estación de Colón, de Mi Macro Periférico con el tren eléctrico, como la estación de Belénes de línea 3. La segunda estación también es subterránea, porque ahí, si bien ya va subiendo la rampa del subterráneo del tren, todavía tiene que ser subterránea la estación, y como pueden ver, las otras 7 estaciones que están en verde ya estarían a nivel sobre Avenida Colón hasta Ramón Corona. Adelante. Este es el esquema de el túnel que pasaría por debajo del periférico con el tren. Adelante. Y esta es la sección a nivel en el tramo de Avenida Colón hasta Ramón Corona. Adelante. Esto está en proyecto ejecutivo. Efectivamente, la instrucción es que tengamos los proyectos ejecutivos de esta ampliación de línea 1 en esta administración para junio de 2024, de manera que pues tengamos certeza de los alcances y sobre todo los costos de este proyecto para que las siguientes administraciones puedan pues hacer la gestión de los recursos para lograr su implementación. Por lo pronto, paramétricamente, porque esto se hizo con proyectos conceptuales, como les digo, no están todavía listos los proyectos ejecutivos, pero sí pudimos calcular un parámetro de costo que ronda los 9,200 millones de pesos. Adelante. El tercer proyecto es la línea 4, que ya está, como ustedes saben, en proceso de construcción, pero también aquí me gustaría ahondar en las obras de convivencia ferroviaria, que es un tema que en las últimas semanas se ha venido gestionando y concretando con la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes Federal. Adelante, por favor. Y es aquí, bueno, la línea 4, que ya saben, con la inversión de 9,725 millones de pesos, que está en proceso. Decirles también que está programado para este año la construcción de la nueva estación de Mi Macro Periférico para que haga conexión con línea 4. Precisamente es una estación que ya estaba prevista en el proyecto de Mi Macro Periférico, y que ahora que ya entrará en operación línea 4, pues es el momento de construir esa estación en Mi Macro Periférico para la conexión con línea 4. Adelante. Y lo que les mencionaba sobre las obras de convivencia ferroviaria que se ha visto con la SICT federal y con Ferromex. Como ustedes saben, Ferromex tiene la concesión de las vías del tren, y la línea 4 se está construyendo dentro de esta concesión de Ferromex, por lo cual todo el proyecto se ha venido conciliando tanto con las instancias federales como con Ferromex. Se llegó ya al acuerdo de la construcción de 5 nodos viales en las juntas Artesanos, La Paz, Los Altos y Constitución, 6 cruces a nivel automatizados y 6 puentes peatonales, entendiendo que la convivencia entre lo que será la línea 4 y las zonas urbanas alrededor de línea 4 tendrán que resolverse con todos los estándares de seguridad, y para ello se requieren estas obras de tanto viales, con los cruces a nivel y los cruces en nodos subterráneos o a desnivel,
como los puentes peatonales, porque efectivamente las personas, como ustedes han visto, pues cruzan hoy, se atraviesan las vías caminando, lo cual supone un riesgo, por supuesto, y que ahora, como la línea 4 estará vallada en toda su longitud, pues se requieren estas obras de puentes peatonales para que las personas puedan cruzar de un lado a otro con seguridad. Adelante, por favor. Después viene el BRT a Chapala, mi macro a Chapala, que tiene, adelante, tiene varias fases. Una primera fase unirá mi macro periférico con el aeropuerto, que es la que ven en morado. Una segunda fase irá del aeropuerto al circuito metropolitano sur, con un ramal hacia el corredor industrial y hacia la cabecera municipal del Salto, que es la línea que ven en verde hacia la derecha. Y después tenemos una etapa en la zona de El Álamo, que es la que ven en rojo, en la zona que comunica mi macro periférico con Avenida Lázaro Cárdenas. Y finalmente hay dos propuestas de ampliación de este corredor, una hacia arriba, que es el par vial naranja, para comunicar este sistema de transporte con la zona centro de Guadalajara, llegaría al Parque Agua Azul, que es el par vial González Gallo, y podemos pasar la que sigue, creo que la que sigue viene a detalle, la que sigue es González Gallo y Gobernador Curiel, y abajo para llegar hasta el macro libramiento. Este es el esquema que, como pueden ver, es el mismo esquema que trabajamos en el periférico, en mi macro periférico. Esto es estaciones con todas las, digamos, capacidades para accesibilidad universal, para inclusión, digamos, toda la gestión de residuos, las cámaras de seguridad, la construcción del carril exclusivo para el autobús, la construcción de los carriles centrales para los movimientos de largo itinerario y la construcción de carriles laterales para los movimientos de cortos itinerarios, o sea, los movimientos más barriales. La construcción de la ciclovía en todo el tramo, igual que hicimos en el periférico, y la construcción de banquetas y cruceros seguros. Esto es un esquema que se llama de calle completa, donde están previstos pues la infraestructura para todos los modos de transporte y de movilidad, los peatones, los ciclistas, los viajes barriales, los viajes de largas distancias y, por supuesto, el transporte público. Adelante. Después vienen las 4 acciones del eje de interconectividad y rutas alternas. En primer lugar, el sistema vial Mariano Otero, que le llamamos. En segundo lugar, la ampliación a 6 carriles de la avenida López Mateos en el tramo de San Agustín al circuito metropolitano sur. El número 7 es interconectividad, una serie de intervenciones en la zona de San Agustín y Santa Anita en Camino Real a Colima. Y finalmente la interconectividad en el Valle de Tlajomulco relacionada con línea 4, lo que les mencionaba hace un momento. Estas son, fíjense cómo se van articulando las distintas acciones de transporte público, ahora de interconectividad, de vialidades, de manera que estas vialidades lógicamente tienen por un lado el objetivo de mejorar los traslados de los vehículos particulares, pero también de mejorar los traslados de las rutas complementarias que mencionaba hace un rato para los sistemas de transporte, para lograr esta red que todos sabemos que es lo que le hace falta a Tlajomulco, lograr una mejor red de vialidades y de transporte público. Adelante, por favor. En primer lugar, adelante. El sistema de Mariano Otero, en primer lugar decirles que había muchas versiones sobre cuál debería ser el trazo de Mariano Otero, si debería pasar por atrás de la Primavera, por el frente, dentro de la Primavera, digamos bordeando la Primavera, que es esta mancha verde que ven a la izquierda del diagrama. Pero lo que vimos es que, y como decía Patti hace un momento, lo que está previsto en los planes parciales es el trazo que están viendo en pantalla para Mariano Otero. Y lo que se intenta es lograr interconectar la zona de la avenida Las Torres y Mariano Otero periférico, que es la parte de arriba del diagrama, que se ven punteado en la zona de Santana Tepetitlán, con la llegada, digamos, de la prolongación Mariano Otero en Flextronics, en el nodo de Flextronics en Tlajomulco, que es la parte que ven abajo con la letra A. Adelante, por favor. Tenemos una situación aquí de varios tramos que ya han venido siendo construidos
como parte de este trazo, pero inconexos. La realidad es que esos tramos no tienen continuidad. Este plan supone, en primer lugar, liberar los derechos de vía, que si bien están propuestos en planes parciales, los municipios tendrían que liberar el derecho de vía para que se puedan ejecutar estos tramos faltantes y podamos lograr lo que ven en el diagrama, o sea que desde el nodo de Flextronics, en la parte baja, donde está la A, hasta la zona de Santana Tepetitlán, podamos llegar de Mariano Otero, de la zona de Mariano Otero y Las Torres, a la zona de López Mateos Flextronics, ¿no? Pues lograr una alternativa vial a este primer tramo de López Mateos, el tramo entre Periférico y Flextronics de López Mateos. ¿Qué sucede aquí? Que desgraciadamente ya en la zona de Santana Tepetitlán no hay un trazo definido, no podemos lograr un trazo digamos continuo, y por eso la propuesta, que son las líneas punteadas en rojo, es que se haga una serie de intervenciones en las vialidades existentes de Santana Tepetitlán, de manera que se logren varias alternativas para llegar del punto que ven con la letra F a Mariano Otero, ¿no? O sea que se puede hacer por la avenida Santana, que es la que ven en horizontal más o menos, hacia la derecha, hacia el poniente para llegar a Mariano Otero, pero también a través de una serie de calles se puede llegar a la ampliación de Avenida Tepeyac, se llama en ese punto, que después se convierte en Avenida de las Torres, cruzando Mariano Otero. Adelante, por favor. El siguiente proyecto es la ampliación de un tercer carril en cada cuerpo, en cada lado de la vialidad, les decía, de camino a San Isidro, en la zona de San Agustín, hasta el circuito metropolitano. La que sigue, con una inversión, como pueden ver ahí, de 300 millones de pesos, y estas son las gestiones que el gobernador Alfaro está haciendo con el gobierno federal. Justo hace un par de días estuvo en Ciudad de México viendo este tema. Y como pueden ver en el gráfico, justo en ese tramo es donde se necesita tener una ampliación en la capacidad de la vía con este tercer carril en cada cuerpo, porque hoy, seguramente ustedes lo han visto, lo han vivido, es en el acotamiento donde se hacen muchos de estos movimientos de entradas y salidas, tanto de los comercios como de las zonas habitacionales a López Mateos, lo cual, por supuesto, genera pues conflictos en la gestión del tránsito. Adelante. El siguiente proyecto es una serie de intervenciones que ven aquí plasmadas en azul, para mejorar la interconectividad en la zona de Santa Anita y San Agustín, en la zona surponiente de Tlajomulco. Adelante. Esto le da continuidad a las intervenciones que se han venido haciendo desde 2019, tanto por el municipio de Tlajomulco como en el gobierno del estado, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para mejorar esta interconectividad. Camino a San Isidro, por un lado, tenemos la calle Niños Héroes, que ya sería la tercera etapa, la calle Aquiles Cerdán, 5 de Mayo, y esto intenta mejorar la interconectividad oriente-poniente. Lo que les decía, tenemos los grandes corredores que van norte-sur, pero necesitamos mejorar la interconectividad oriente-poniente, y para esto son estas intervenciones, ¿no? Para que alguien pueda ir de camino San Isidro a la zona de San Sebastián, digamos, a través de estas calles. Adelante. Adelante. Este es el resumen de las intervenciones. Muchas de ellas, como pueden ver, ya están con recurso asignado para 2023, ya estamos en procesos de contratación, de licitación en algunos casos, en algunos otros están en estudios técnicos para implementarse en los próximos meses. Adelante. Y finalmente la interconectividad relacionada con línea 4, particularmente en la zona de los valles, el valle central de Tlajomulco, y es la misma lógica que acaban de ver en Santa Anita y San Agustín. Esto es mejorar la interconectividad oriente-poniente entre los corredores, en este caso, entre el corredor que va a significar línea 4 y el corredor que hoy es Adolfo Horn. Adelante. También la tabla de inversiones, pueden ver varias de estas intervenciones, la mayoría ya están programadas, etiquetadas con recurso programado, y en algunos otros casos con en fases de proyectos ejecutivos. Particularmente destaco la vialidad de conexión con el nodo vial del Cuervo, que es una vialidad
que quienes conocen el territorio de Tlajomulco es una vialidad que durante muchos años se ha puesto sobre la mesa, se ha hablado de la necesidad de tener esta vialidad que comunique la zona de San Sebastián con la zona más hacia Chulavista, y esta vialidad, además del nodo vial del Cuervo, que forma parte de los alcances de la construcción de línea 4, nos va a permitir tener esta interconectividad. Adelante. Este es el resumen de las ocho acciones relacionadas con infraestructura, tanto de transporte público como de interconectividad, y hay 2 acciones más. Adelante. Esta es la línea del tiempo, como les comentaba. Algunos proyectos ya están en ejecución, como línea 4, otros proyectos están en fases de contratación para iniciar construcción, como las vialidades, otros están en fase de proyectos ejecutivos para iniciar construcción a la brevedad, cuando se tenga la suficiencia presupuestal, como el BRT a la carretera Chapala, y algunos otros, como la ampliación de línea 1, está en proyecto ejecutivo para poder hacer la gestión de recursos en las siguientes administraciones. Ahora hablaré de la acción 9 y 10, adelante por favor. La 9 es el Plan Integral de Mantenimiento y Agilización Vial, que tiene 2 temas. El primero es, a partir de la información que ya explicó muy bien Pati Martínez, se encontraron particularmente 14 puntos donde las personas identificaron mejoras, de estas mejoras que les digo, con una inversión no cuantiosa se podría lograr un gran impacto. Tenemos estas acupunturas urbanas que representaron el 21% de las propuestas, lo relacionado a la gestión del tránsito de acupunturas urbanas. Adelante. Que vamos a intervenir. Estas ya también están en proceso de proyecto para iniciar la implementación en las siguientes semanas. Y por otro lado, los módulos de respuesta vial, que les llamamos ocelotes. Habrá 5 módulos, la que sigue, por favor, que tendrán, lo que necesitamos es mejorar las capacidades de tanto de policía vial como protección civil, incluso la invitación a las compañías aseguradoras para que cualquier incidente en la vía se pueda liberar rápidamente. En la medida en la que estemos cerca, esto se podrá lograr. Así que tenemos 5 módulos ubicados estratégicamente. Cada módulo tendrá grúas, tendrá cuatrimotos con capacidad de remolque, tendrá motocicletas para poder llegar a los puntos de conflicto rápidamente. Obviamente policías de la policía vial, de la comisaría vial, protección civil en caso de un incidente de mayor complejidad, y la invitación a las compañías aseguradoras para que también estén ahí, de manera que podamos responder de la manera más ágil posible. Adelante. Este es el esquema de los módulos, como les digo, auxilio vial por un lado, reparación express de automóviles, remolcarlos, liberar la vía lo más pronto posible, pero también está el tema de servicios médicos, protección civil, las aseguradoras, en fin. Adelante. Este es lo estamos planeando como un escuadrón, de manera que los vehículos incluso que formen parte de estos módulos sean exclusivos de este escuadrón, y que sepamos si por ejemplo, un vehículo de ocelotes anda en una zona que no sea López Mateos, pues que la gente diga, ¿por qué está este vehículo aquí? Que tengamos incluso por parte de las personas muy claramente identificado el escuadrón ocelotes como parte del operativo de la avenida López Mateos, ¿no? O sea, sí se está pensando como un operativo especial, específico para la problemática de López Mateos. Adelante. El siguiente eje es normatividad, como ya lo explicó Pati. La norma ya prevé la regulación al transporte de carga. Se inició, como ustedes saben, el operativo de reforzamiento el 15 de mayo, ha dado muy buenos resultados. Hicimos una campaña de comunicación con las cámaras, tanto de transporte como comercio, para que ellos fueran conscientes en un primer momento, pero que también fueran responsables de esta regulación. Adelante. Después viene el eje de planeación del ordenamiento territorial, ya lo comentó Pati también, sobre la alineación de este plan
a los instrumentos de planeación metropolitana, el POTMET, los planes parciales, pero reforzar la idea de el bosque de la primavera seguirá teniendo, como lo ha tenido, cero tolerancia a los desarrollos. Por otro lado, reforzar esta visión de crecimiento urbano a partir del modelo policéntrico, o sea, de varios centros urbanos que tiendan a consolidarse y que obviamente estén articulados entre ellos a través de la mejora de la conectividad vial. Y finalmente, generar los instrumentos del suelo para un desarrollo equitativo de los equipamientos y los servicios. También fue un tema recurrente en el proceso de diálogo. Siguiente, por favor. Y finalmente, la cultura vial, dos temas aquí, la capacitación y la campaña de cultura y educación vial. La siguiente. Hablando sobre capacitación, cursos, talleres, clases de educación vial en todos los niveles educativos. Este es un tema que está trabajando la Secretaría de Transporte en colaboración con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Planeación y Participación. Y un tema importante que es el curso obligatorio para el permiso y la licencia de conducir en estos términos de educación vial. Y también la oferta de cursos y talleres para impartirse en las asociaciones vecinales, los consejos sociales, las empresas, de manera que pues todos avancemos en este tema de la corresponsabilidad de la educación vial. Adelante. La campaña de cultura vial se compone, como decía Patti, de rondas para los padres de familia, para el transporte escolar, el 1 a 1, este tipo de estrategias que probablemente con acciones muy sencillas puede tener un impacto en la gestión de las vías. Adelante, por favor. Y un tema importante que es la programación de semáforos. Recordarán que el tema de semáforos fue también un tema muy mencionado, muy recurrente. Decir que López Mateos y Camino Real a Colima se incluirán en la siguiente etapa del programa de SIGAS, de semaforización inteligente. Adelante. Y para finalizar, decirles que todo este plan tiene un costo aproximado de los 28,000 millones de pesos, de los cuales, y este dato es muy relevante, prácticamente la mitad, 13,000 millones de pesos ya están programados o están en ejecución o digamos están ya por ejecutarse. Así es que este es un plan que no ve al futuro en términos de una lista de buenos deseos, sino es un plan en el que ya vamos prácticamente a la mitad. Que por supuesto lo que buscamos es que dejar las bases, dejar los proyectos para que siguientes administraciones puedan darle continuidad al plan. Adelante. Y bueno, esta es la presentación. Espero no haberme extendido demasiado, pero aquí está la información. Muchas gracias, diputada. Al contrario, muchísimas gracias, Patti y René. Creo que ha sido una explicación muy puntual, muy clara de cuáles son las acciones, estos 6 ejes que también cada uno se desdobla en acciones específicas y que incorpora todas las aportaciones que hizo la ciudadanía y que están aquí también plasmadas. Y ya bien lo decían, creo que no hay una sola solución, por eso estamos viendo como tantas propuestas que a mí me da mucho gusto que además ya se estén tanto en proyectos ejecutivos o en planeación o ya ejecutándose. Entonces esto es una buena noticia para la ciudad. A mí me gustaría preguntarles a las diputadas integrantes de la comisión, así como al diputado Gerardo Quirino, si desean hacer uso de la voz en este momento. Como gustes, porque tienes junta. Tienen, adelante, por la Junta de Coordinación Política, adelante. Bueno, muchas gracias por la distinción, porque tenemos ahorita previa de Junta de Coordinación Política, por eso nuestra presidenta se adelantó poquito. No solamente reconocer y agradecer este importante ejercicio, la verdad es que este poder público tiene tiempo tratando de coadyuvar con esta situación detectada como un área de oportunidad, toda vez que el sur de nuestra ciudad ha tenido un desarrollo importantísimo en los últimos años que requiere nuevas demandas, en el caso particular de Tlajomulco, y nuevos planteamientos. Mejorar la movilidad del sur de nuestra ciudad significa bastante. Tenemos dos de los principales ingresos a la ciudad, que es Asia-Pacífico,
con López Mateos Sur y carretera de Chapala que nos conecta con la Ciudad de México. Entonces, creo que es oportuno este ejercicio tan importante que se celebró de diálogos por López Mateos, porque nos permite sensibilizar el sentir ciudadano, pero también involucrar especialistas para tomar las mejores decisiones. Y al final es que llegamos a estas conclusiones tan importantes que nos dicen pues que no hay una sola solución o una varita mágica, sino que tenemos que trabajar juntas y juntos en equipo, y que tenemos que buscar todas estas alternativas para llegar a movernos de manera mejor para el sur de nuestra ciudad, que estoy seguro que es donde está el futuro del desarrollo y que necesitamos trabajar juntas y juntos. Decirles que hemos trabajado aquí desde el Poder Legislativo, desde hace tiempo, primero con la regulación de transporte público, ahora con nuestra nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte público, donde incluimos precisamente pues elementos que van a contribuir, como poder regular ya el tema del transporte escolar, poder entrarle también al tema de los choques lamineros, que es bien importante no solo para este contexto, sino para toda la movilidad en nuestro estado, que ya somos referente. Incluso la Ciudad de México está implementando ya este modelo de choques lamineros, y también pues buscar inhibir acciones que contribuyen también al desorden vial, como es el uso del celular, que pudimos ponerle mayor énfasis a restringir o buscar la restricción del uso del celular manejando, y que bueno, a partir de esto yo creo que es importantísimo que dejemos claro como poder público que si trabajamos gobierno del estado, municipios, organismos y poder legislativo, podemos hacer grandes cosas. Aquí seguramente en el camino podrá haber algunas áreas de oportunidad, tanto legislativas como presupuestales, que estaremos atentos para poder caminar y trabajar en equipo. El tema es que hoy estamos en esta etapa, ojalá que podamos entender poquito qué etapas siguen, y a partir de eso pues quedar muy atentos. Reconocer y felicitar a la comisión, a la presidenta Priscila Franco, a la Comisión de Asuntos Metropolitanos, a las integrantes Rocío Mirel, y creo que vamos a estar muy atentos, porque lo que necesitemos hacer de este poder público en términos legislativos o incluso presupuestales, trabajar de la mano para movernos mejor en nuestra ciudad, y para que el sur de nuestra ciudad, donde está el desarrollo, donde tenemos nuestro aeropuerto, los dos principales ingresos de la ciudad, el tema de Tlajomulco, y con nuestra línea 4 del tren ligero que está en construcción, y ojalá pronto iniciemos proyectos y construcción también de la extensión de línea 1, pues son temas importantísimos en los que tendremos que estar atentos para si existe una figura jurídica que tengamos que incluir en la ley, o un tema presupuestal. Yo estoy seguro que todos los grupos parlamentarios estaremos atentos y dispuestos para el tema. Felicidades y muchas gracias por esta importante plática. Muchísimas gracias al presidente del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y bien decía, pues vamos a estar, yo creo que cada quien desde nuestras trincheras, viendo las áreas de oportunidad, tanto en marco normativo, en los instrumentos de planeación en los que desde este poder público podamos aportar y ayudar, y también presupuestalmente. Entonces, le cedemos el uso de la voz a la secretaria de esta comisión, a la diputada Mirel Montes. Muchísimas gracias, presidenta. Pati y René, bienvenidas a casa. La verdad es que, vaya, quedé sorprendida porque es un proyecto sumamente ambicioso. Creo que es importante apostarle a garantizar el derecho a la movilidad, porque, a ver, de todos es conocido que este derecho es reciente, también ya se garantiza en nuestra Constitución, pero que está íntimamente vinculado con el derecho a la ciudad. Y en este momento yo también les quiero compartir, Pati y René, que el Congreso del Estado acaba de aprobar el que garanticemos en nuestro artículo 4 el derecho a la ciudad. Adiós. Y este derecho tiene íntima relación con la movilidad, porque hay algo que a mí de verdad me interesó mucho de los 20 temas propuestos, que son los resultados globales ponderados, particularmente el número 3, que habla sobre vías alternas, el número 5, que habla sobre planeación y regulación del desarrollo urbano, número 9, modalidad remota e híbrida en trabajo y escuela, número 14, vivienda más accesible cerca de centros de trabajo,
Número 16, mayor oferta laboral cerca de centros de vivienda. Y número 18, servicios más accesibles cerca de centros de vivienda. ¿Qué quiere decir? Que la gente grita el que pensemos y que legislemos por las personas y no ya para los vehículos. Creo que este proyecto que se nos presenta, insisto, debe de tener un enfoque de justicia social, un enfoque de derecho a la movilidad y un enfoque de derecho a la ciudad. Porque algo que comentaba René y que yo también estoy de acuerdo, sí, hay que apostarle al transporte público. Sin embargo, yo creo que la apuesta más allá, sin que más bien como un tema de crítica constructiva, tenemos que apostarle a garantizar el derecho a la movilidad, porque la movilidad es lo macro, es llegar de un punto a otro, y el transporte público es la manera en la que lo vamos a hacer, en la que nos va a acercar para llegar a los bienes, a los servicios, a los que las y los ciudadanos tenemos que estar accediendo y que el Estado nos lo debe de garantizar. Y ya lo dice nuestro artículo 4 en derecho a la movilidad y al derecho a la ciudad. Toda persona tiene el derecho a la ciudad, y el cual consiste en el uso y el goce pleno y equitativo de los espacios y bienes públicos, fundado en principios de democracia, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza, al medio ambiente, igualdad sustantiva, inclusión social, justicia social, participación y paz. Y creo que esto, lo que se nos está presentando, cumple alguna parte con lo que este Congreso también está legislando. Por lo tanto, yo sí les pediría, René, Pati, que lo veamos a la luz de estos dos derechos constitucionales, porque creo que es importante que veamos el crecimiento de esta urbe centrado en las personas, que veamos el crecimiento de esto no nada más en la parte de cuánto hace falta para que tengamos más BTR, cuánto dinero más hace falta para tener camiones que lleguen, sino el derecho de la ciudad va más allá. ¿Qué bienes también vamos a acercar para que las personas puedan tener esta justicia social que exigimos y que necesitamos? Y también acercar a las personas a estos servicios, porque también hay que decirlo, en la parte de Tlajomulco, bueno, la gente carece de servicios. Y si bien es cierto, la línea 4 también va para allá, para poder terminar con un problema que es la movilidad para efecto, como bien lo decía Pati. Hay personas que duran 2 horas para de su casa llegar a su centro de trabajo, y aparte otras 2 horas para regresar. Eso es inhumano, y nos exige entonces que reflexionemos en lo que estamos proponiendo, que este ejercicio, les pido de la manera más humilde, que sea trabajado en coordinación con el Poder Legislativo, con todas las dependencias y secretarías que ustedes tienen, para que lo que nosotros estamos haciendo desde acá pues tenga una repercusión de manera positiva en el trabajo que ustedes hacen. Ahorita que comentaba René que este proyecto, bueno, ya está más o menos a un 40-50%, pues también el reto es para los gobiernos que vienen, porque es un lanonón el que estamos hablando. Y entonces, ¿cómo también el Congreso del Estado amarra el cinturón en algunos programas o lana que se tenga que dar a las secretarías para que esto sea efectivo? Si estos proyectos también se tiene a lo mejor pensado que sea a corto, mediano y largo plazo, ¿cómo no va a impactar en el aumento del servicio del transporte, por ejemplo? O sea, que al ciudadano este tipo de proyectos no le afecten su bolsillo y que se vea realmente beneficiado, donde todas y todos jalemos juntos, hagamos equipo como lo hemos estado haciendo durante esta 63 legislatura, y que, insisto, pensemos en las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Mirel. Adelante, la diputada Rocío Aguilar. Bueno, primero agradecerles esta exposición. A mí me llama mucho la atención el trabajo que ustedes vienen realizando, y me refiero en que me llama la atención en este sentido, que se hizo una socialización realmente la participación ciudadana. Hubo un resultado y ustedes nos lo están presentando, y además nos están exponiendo también
el proyecto vial que ya se tiene en beneficio de las y los ciudadanos. Quiero pedirles que de la misma manera como hoy vienen a presentarlo al Poder Legislativo, lo hagan con los ciudadanos, porque esta es la gobernanza que todos necesitamos en la participación e involucración, vaya, de gobierno y sociedad, de lo que ellos realmente quieren, de lo que ellos necesitan, y que lo que plantean de una cultura vial en Jalisco es urgente para seguir trabajando en equipo junto con la Secretaría vial, pues en ese sentido, de transporte, para que realmente los proyectos que ustedes están presentando tengan conocimiento las y los ciudadanos, y que en esa, se puede decir, inconformidad que pudieran tener, que ellos vean los beneficios, que realmente al centro están las personas y no pues los intereses de algunos particulares. Entonces, agradecerles en ese sentido el ejercicio que realizaron, se me hace muy interesante, y sobre todo en la práctica de nuestra vida real, también lo conozcan ellos y lo socialicen como hoy lo hicieron con nosotros. Muchas gracias. Más gracias a la diputada Rocío Aguilar. Creo que, si no me equivoco, la diputada Yosara no ha solicitado el uso de la voz. A mí, de nueva cuenta, quiero agradecerles su presencia y también su disposición para entablar este diálogo con la propia Comisión de Gestión Metropolitana, y sin temor a equivocarme, yo creo que puedo decirles que esta comisión, la verdad es que se pone de acuerdo cuando son temas de ciudad, cuando son temas que le ayudan y le sirven a la gente, y yo reconozco aquí el compromiso que han tenido todas y todos para poder siempre estar no solo pendientes, sino viendo de qué manera podemos trabajar en conjunto. Entonces, yo sí celebro que se haya impulsado esta iniciativa, tanto a la Secretaría de Planeación, por supuesto a IMEPLAN, por supuesto a ti, René, y a todos los equipos, porque ha sido un gran esfuerzo para ver de qué manera buscamos y encontramos soluciones para la ciudadanía, que es a quien nos debemos y por quienes tenemos que seguir pensando. Entonces, creo que vamos en un camino muy positivo. Esto nos ayuda a quitarnos telarañas de que sí y que no, o sea, mentales, porque de repente había muchas dudas de si se iba a hacer de manera a lo mejor arbitraria o unilateral las propuestas, y había mucho ruido en torno a cuáles iban a ser estos planes y acciones a llevar a cabo para poder verdaderamente tener una movilidad sustentable y garantizar el derecho a la ciudad, el derecho que todas y todos debemos de tener, como bien decía nuestra secretaria Mirel Montes. De nueva cuenta, gracias, y reiterarles nuestra disposición para seguir trabajando en conjunto con ustedes, y que esas áreas de oportunidad que tengamos desde la propia normatividad en temas presupuestales, para, ya bien decían, garantizar que se vayan implementando y que no queden en pausa, porque por supuesto que que el tiempo corre, que no nos quedan tantos años tanto de la administración como de la propia legislatura. Entonces, que seamos muy responsables en qué vamos a programar para el siguiente año, y pues en todo lo demás aquí estamos, ¿no? Y también trabajando junto con la ciudadanía. Gracias de nueva cuenta, y pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, si nadie más quiere hacer uso de la voz. Adelante, Pati. Muchas gracias por sus comentarios, y quisiera solo respecto a lo que decías ahorita, diputada Mirel, creo que tenemos en puerta la oportunidad de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el POTMET, porque justo aquí es donde podemos reforzar esta visión de ciudad de la que hablas, que promueva garantizar estos dos grandes derechos constitucionales, a la ciudad y a la movilidad. Entonces, estamos ahorita en el IMEPLAN elaborando el documento técnico que en su momento tendrá que salir a consulta pública. Y creo que es justo a partir de aquí cuando necesitamos llevar un proceso de la mano colectivo, de construcción colectiva, que nos permita asegurar esta visión de ciudad de la que hablamos y la que expusiste muy bien.
porque es la manera en la que tenemos de hacerlo también obligatorio y vinculante en los municipios y por lo tanto que se ejecute, que se implemente. El problema de la movilidad de la zona sur tampoco es un tema exclusivo en la zona sur, es un tema metropolitano en el que tenemos que enfocarnos. Entonces, ahora sí que creo que pongo, cuando decían en la invitación, cómo se podría colaborar desde el Poder Legislativo, creo que esta es un área de oportunidad que está próxima, que es involucrarnos en la actualización del PODMED. Y respecto a lo que decías ahorita, diputada Rocío, el tema de la cultura vial, en concreto la Secretaría de Planeación y de Participación Ciudadana, son quienes estarán realizando toda esta estrategia y campaña de cultura vial para estar reforzando no solo el plan de intervención, sino cómo como ciudadanos podemos sumarnos a que estas situaciones mejoren, ¿no? De manera permanente y en toda la ciudad. De acuerdísimo, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con el siguiente punto del orden del día, es asuntos varios. Me gustaría preguntarles, adelante, diputada Mirel. Reconocerte, presidenta. La verdad es que yo creo que esta comisión, sin temor a equivocarme, y a lo mejor hasta me grillan después, genera estos vínculos, estos espacios de diálogo, de puentes, no nada más con el Poder Ejecutivo o con la sociedad civil, sino con nosotros mismos. Creo que es muy importante sensibilizar con los 7 grupos parlamentarios que representamos este Congreso los temas que en estos momentos son prioritarios para el gobierno del Estado y poder fluir en una misma visión, obviamente construyendo desde nuestras diferencias para lograr un bien común que es el que nos interesa a todas y todos. La verdad, presidenta, es que yo estoy pues muy contenta porque esta mesa que se acaba de desarrollar el día de hoy es muy importante para verla desde nuestros espacios personales y ver en qué podemos apoyar. Y también celebro la apertura por parte de Pati y de René para efecto de que pues construyamos, ¿no? Y creo que eso es importante y eso es algo que siempre tenemos que ponderar al momento de hacer política. Y muchas gracias, presidenta, por llamarnos a estas mesas, por hacernos partícipe, por escuchar nuestras voces, porque sé que de este proyecto va a salir algo bueno. Y hago un pequeño comercial. Jalisco es el segundo estado a nivel nacional que está regulando el derecho a la ciudad. Entonces, sí les pido que pues lo gritemos a todos lados, que lo ponderemos, porque nos costó bastante trabajo el que estuviera en nuestra Constitución. Creo que no podemos verlo como algo aislado, sino algo de manera sumamente integral, porque lo que estamos haciendo de verdad es ser punta de lanza en garantizar estos derechos a partir de una visión totalmente de, para y por las personas. Entonces, gracias, presidenta, ese era mi comercial. Gracias, Pati, René y también diputada Rocío por estar acá y siempre tener esta apertura. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, querida secretaria, porque pues por ese impulso y compromiso también que has tenido para con las y los ciudadanos de Jalisco. Y si nos pudieran compartir, Pati y René, algo de las presentaciones también para que podamos socializarlo con el resto de los integrantes de la propia comisión, la Junta de Coordinación Política y a la vez, así es perfectísimo, el informe técnico nos dice Pati que también es público y nosotros hacer lo propio desde la comisión para hacérselos llegar a cada una y cada uno de los diputados, incluso de esta legislatura, y que sepamos lo que se está haciendo, lo que ya se tienen planes y lo que ya se recorrió del camino para poder alcanzar estos objetivos. Entonces, sin más asuntos que tratar, estaríamos ya en estas 11:40 de este 25 de mayo de 2023, terminando esta sesión de trabajo y agradeciendo de nueva cuenta su tiempo, su disposición y su presencia en esta comisión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.